Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Gracias a Dios. Cristo está vivo, ¿verdad? Resucitó. Cristo resucitó. Amén. Pues sean todos muy bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Vamos a extrañar a Lupita, que se nos va. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lupita? ¿Ya se fue? No la veo. ¿Se fue? ¿Lupita? ¿O está abajo? Okay. Sí, ella va a viajar el martes, creo que sale, ¿verdad? Y Leonardo también se va Leonardo para México. Pues que Dios los bendiga, que tengan un buen viaje, que Dios los guarde, los proteja. Amén, amén. Y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque Dios está aquí con nosotros, hermanos. Voy a pedir, hermanos, por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Voy a estar hablando, mientras de que buscan el pasaje, les voy a decir de qué voy a estar hablando, tengan una idea. Voy a estar hablando en términos generales de las características de personas que han sido libres de condenación. ¿Quiénes son estas personas a las cuales se refiere el apóstol Pablo aquí? Que ya no hay condenación, porque eso es lo que voy a estar tratando. Ninguna condenación, nada nos puede condenar, ni el pecado mismo nos puede condenar. Cristo no nos va a condenar por el pecado, sí nos va a disciplinar, pero vamos a ver a quiénes son esas personas, porque estoy seguro que hay muchas personas que están en las iglesias y que aún están bajo condenación. ¿Por qué? Porque aún no han nacido de nuevo. La religión nos salva, la denominación nos salva, el pastor nos salva, el sacerdote o el líder religioso nos salva. No porque somos religiosos, eso nos salva. Entonces vamos a estar viendo quiénes son esas personas de acuerdo a las características que nos enseña la palabra de Dios, no lo que yo creo, no lo que el líder dice, no lo que dice el maestro, no lo que dice el ser humano, sino qué dice la palabra de Dios. Porque toda nuestra enseñanza tiene que estar basada en las Escrituras. Amén. Todo lo que decimos tiene que ser conforme a Dios, conforme a lo que Dios nos dice, y a veces nos parece difícil, pero es lo que Dios dice, no hay más. Así es, hermano. Nos guste o no nos guste, nos parezca bueno o no, pero eso es lo que Dios nos enseña. Y ahí están, hermano, las características. Dice el versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. O sea, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que no hay condenación ya. No, ya no hay condenación. ¿Pero para quiénes? Y eso es bien importante. ¿A quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es para los que no hay condenación? Así es de que vamos a leer el pasaje y vamos a estar analizando y viendo las características en términos generales. Yo no voy a estar hablando de mí, no voy a estar hablando de ustedes, sino vamos a ver en términos generales qué es lo que la Escritura nos dice. Amén. Y cada quien vamos a aplicarlo, vamos a examinar nuestra vida de acuerdo a las Escrituras, hermano. Yo tengo que, ¿estoy yo ahí o no estoy ahí? No estar engañados, hermano, con una religión. No estar engañados, porque eso es muy peligroso. De eso depende dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces vamos a hacer una oración primero, vamos a pedirle al Señor que nos hable y luego vamos a leer la Escritura del 1 al 14, ahí en Romanos capítulo 8. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, queremos que usted nos hable, Señor, conforme a la Escritura, con su palabra, y que el Espíritu Santo se esté manifestando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, para que ninguno de nosotros estemos engañados pensando que
Porque lo leo, ninguna condenación hay. Yo digo, güey, no hay condenación ya, pero hay que examinar si acaso yo soy esa persona, si cualquiera persona que aquí esté y que no se ajusta a las Escrituras, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, Señor. Porque usted promete que está aquí, usted prometió que estaría con nosotros, con los que se reúnen en su nombre y nos hemos reunido en su nombre, Señor, y esta es su iglesia y a usted le damos honra y gloria, Señor. Porque para eso usted murió, para eso fue sepultado, para eso resucitó con poder y con gloria, y para eso vimos los testimonios, los vemos en la Escritura, y que usted está vivo, y que todo el que crea en esa resurrección, que usted está vivo, que crea que usted se levantó de entre los muertos, dice que será salvo. Y de ahí en adelante comenzará a confesarlo como su Señor, como su Salvador, y se llenará de gozo, se llenará de paz. Usted le dará el Espíritu Santo. Señor, ayúdenos, oh Dios, a entender la Escritura y a enfocarnos. Y, Señor, si en algo estamos fallando, pedirle, Señor, por favor, ayúdanos. Queremos hacer su voluntad, queremos estar bien con usted, queremos estar de acuerdo a lo que usted enseña en su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y las gracias le damos, Señor. Amén. Así de que vamos a ver estas características de quienes para quienes no hay condenación. Vamos a leer los versículos del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es la Escritura, hermanos, y es una Escritura preciosa que tiene enseñanzas bien profundas, bien profundas. Por ejemplo, en el versículo 2, estas personas son libres de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, libres de la condenación, dice, porque la ley del Espíritu de Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado. O sea, el pecado ya no me puede condenar. Esa ley del pecado ya no me puede condenar. Me ha librado de la muerte. O sea, tengo vida eterna si yo soy esa persona. Pero voy a hablar en términos generales. Está hablando de estas personas a los cuales él se refiere, que a estas personas ya son libres, son librados de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible, o sea que sin Cristo es imposible. O sea, sin Cristo no puede suceder eso de ser libre del pecado y de la muerte, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y condenó el pecado en la carne. O sea, nosotros, por medio de la ley, no podemos. O sea, por más que la persona se esfuerce, si yo me esfuerzo y yo quiero obedecer a Dios, no me puedo salvar por eso. Hay religiones que enseñan que es por obras. No hay obra que me puedan salvar, no hay obra que me pueda librar de la ley del pecado y de la condenación, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi carne es débil. Mi carne es débil. El versículo 4 dice, para que la justicia, o sea, en Jesucristo, estas personas son presentados justos como si nunca hubieran pecado. No importa lo que haya sido esta persona, no importa lo que haya hecho, es presentado justo por Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y el apóstol Pablo se incluye a sí mismo con los demás discípulos, dice, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora estas personas tienen el Espíritu Santo en ellos. Y por la gracia, por el poder de Jesucristo, ahora son libres de condenación, ¿cierto? Son libres de condenación. Son librados del pecado, son librados de la muerte. Y ya no hay muerte física sí, pero no muerte eterna. Estas personas pueden estar, hermanos, viviendo con esa paz gloriosa, con esa seguridad de que si muere, pasa a la eternidad con Cristo. ¿Verdad que sí? Amén. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura aquí. Ahora, estas personas constantemente, esto es algo bien importante, piensan en las cosas espirituales. Vea lo que dice el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, o sea, los que son de la carne tienen su mente llena de las cosas de este mundo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Verdad que es bien importante, hermanos? Amén. O sea, aquí en este versículo tenemos que detenernos y pensar, ¿qué es lo más importante para mí en la vida? ¿En qué yo estoy siempre pensando? ¿Qué es a lo que yo más importancia le doy? ¿A la vanidad? ¿A las cosas de este mundo? ¿A lo material? ¿O realmente pienso en las cosas espirituales? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Tengo mi mirada puesta en lo celestial? ¿O mi mirada está puesta en las cosas terrenales, en lo mundano? Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Dice que los que son de la carne, ¿qué quiere decir esto? Los que son de la carne. Pues que aún no han nacido de nuevo. Estas personas aún son personas que no han tenido el arrepentimiento, no han tenido el nuevo nacimiento. Y para ellos lo más importante es las cosas de este mundo. Las cosas materiales, la cosa de física, de mi carne, la vanidad, cómo me veo, estar tomando fotografías y publicarlas allí, acá, pura vanidad, pura vanidad. O sea, la mente está llena de las cosas de este mundo. Pero los que son del Espíritu, ¿estamos ahí, hermanos? Versículo 5. En las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios, en querer agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. ¿Eso es? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No el buscarme agradarme a mí mismo. Hermano, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo bien o qué? Pues más viejo, ¿verdad? O sea, hermano, y mire, la vida se va, lo he dicho muchas veces y lo repito, los años pasan tan rápido y la vida se va como el viento, fugaz. Por eso necesitamos una eterna, hermanos. Amén.
Y solamente en Cristo podemos tener esa vida eterna. Solamente en Cristo. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es que muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahí es donde encontramos la paz de Dios. Dice el versículo 9, mas vosotros, refiriéndose a las personas que ya no hay condenación, mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí es algo bien importante, un punto bien importante. Si el Espíritu de Dios está en nosotros o no está. Porque si el Espíritu de Dios no está en mí, no está en nosotros o no está en mí, pues hermano, vano es todo. Toda religión, toda religiosidad, denominación, todo es vano. Porque yo necesito nacer de nuevo, y si nací de nuevo, gloria a Dios. O cada persona que viene a la iglesia necesita nacer de nuevo. Necesita tener el Espíritu Santo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. O sea que si el Espíritu no está en nosotros, el Espíritu Santo, si no está en mí, no soy de Cristo. Y si no soy de Cristo, pues ¿de quién soy entonces? No hay muchos dueños. O es el diablo o es Dios. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo les dijo a los judíos aquellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre es lo que quieres hacer? Hermano, eso es bien importante para uno detenerse y pensar, a ver, ¿cómo ando yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? No lo dejes. Si tú estás ahorita en este momento dudando de tu salvación, no lo dejes pasar. Haz un alto en tu vida y Señor, yo quiero estar bien contigo, Señor. Yo quiero estar bien contigo. Dice el versículo 14, vamos a leer desde el 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y luego dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, y vamos a leer los versículos 31 al 35, aquí de este mismo capítulo, dice, ¿qué pues diremos a esto? Hace una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que si Dios está conmigo, si yo soy una persona que ya no recibo condenación porque he nacido de nuevo, porque estoy en Cristo, ¿quién contra mí? Ni el diablo, nada, absolutamente nada. Lo único que yo tengo que hacer es cuidar mi vida espiritual para que Dios no tenga que disciplinarme. Porque si peco, no me condeno. Si estoy, ¿verdad?, en esta situación, como Dios lo muestra en su palabra, si peco, no me condeno. No me voy a ir al infierno. Pero como soy hijo de Dios, Dios va a tener que disciplinarme. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Dios me va a disciplinar. Y la disciplina de Dios es dura muchas veces. A veces comienza suavecito, ¿verdad?, para ver si entendemos en el primer toque. Y si no entendemos en el primero, nos da un segundo más fuertecito. Y si no entendemos en el segundo, nos da un tercero y cada vez va apretando más la tuerca. A ver hasta dónde entendemos y dice, ay, no, Señor, ya entendí, ya aprendí la lección. Dios tendrá que disciplinarnos. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y lo hace una pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y luego vea lo que dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, si él me ha justificado, ¿quién me puede acusar? Nadie. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios.
y intercede por nosotros. O sea, está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por los que son de Él. Está intercediendo, está viéndonos, sus ojos están puestos sobre de nosotros y está viéndonos. Por eso tenemos que caminar, hermanos, lo más posible apegado a su voluntad, a su palabra, obedeciéndole. Amén. Porque si le desobedecemos, Él tiene que disciplinarnos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para nuestro bien. Porque Él no quiere que recibamos lo malo. Él quiere que recibamos siempre lo bueno y Él está dispuesto a bendecirnos, está atento a nuestras oraciones. Recuerden que tenemos un enemigo, el enemigo se llama Satanás y él quiere destruir las vidas de los que son de Cristo. Los que ya son, los que están con Él, pues esos ahí los trae, ¿verdad? Semidestruidos y ahí se los está llevando y lo que quiere es llevárselos al infierno. Pero los que somos hijos, al que es hijo de Dios y que está en Cristo, pues quiere hacerle daño. Quiere hacer daño. Entonces dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuánto amor es del Señor Jesucristo para con nosotros? ¿Quién nos separará? Nadie nos puede separar, ni el mismo Satanás. Nada nos puede separar del Señor, de ese amor glorioso del Señor. Lo que sí va a hacer, ya lo dije y lo repito, Él tendrá que disciplinarnos, porque no vamos a dejar de ser hijos de Él, pero sí nos va a disciplinar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nada nos puede separar de ese amor glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, estos versos confirman esa gran verdad de que no hay condenación. ¿Para quiénes? Vea lo que dice el versículo, la siguiente parte. No hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. O sea, el problema de la condenación ya está resuelto con esas palabras. Ahora, el siguiente punto es que hay que asegurarme de que yo estoy en Cristo Jesús. Ahí está el detalle. Tengo que asegurarme de que yo estoy en Cristo Jesús. Y si estoy en Cristo Jesús, nada me puede condenar. No hay condenación, ¿cierto? ¿Eso es cierto? Sí. No hay condenación. Nada nos puede separar de ese amor glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El punto es que yo tengo que estar seguro de que yo estoy en Cristo Jesús. Amén. Ahora, estas personas que están en Cristo Jesús, ¿cómo es que llegan a estar en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo yo llegar a estar en Cristo Jesús? Jesucristo dijo que Él es la puerta, ¿verdad? Amén. Yo soy la puerta, dijo. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. Vea, vamos a verlo el pasaje, el versículo. Juan 10:9, por favor, hermano. Juan 10:9, tal vez haya personas que no lo han visto o que lo han visto, pero quieren recordarlo y quieren verlo con sus propios ojos. En el versículo 9 dice el Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pastos para seguirse santificando. Ellos vinieron a esa puerta, la puerta que es Cristo. ¿Y sabe qué? Tocan a la puerta a través del arrepentimiento, pedir perdón porque somos pecadores, pidiendo perdón por los pecados. Y cuando uno pide perdón, se arrepiente, el Señor está con los brazos abiertos y nos acepta. Entramos por esa puerta y entonces lo reconocemos a Él como el Señor, como el soberano, y lo aceptamos no solamente como el Salvador, sino como el Señor de nuestra vida.
El Señor, porque Él es el creador de todo. Él es el dueño de todo. Nosotros tenemos que dar gracias hasta por cada vez que respiramos. Gracias, Señor. Gracias por el aire. Gracias por la vida, por la salud. Porque hasta aquí me has dado fuerzas para poder seguir viendo, caminando, hablando. Todo es de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, hermanos. No podríamos habernos levantado hoy en esta mañana. Muchas personas que se acostaron anoche, hoy no se levantaron. Se quedaron en la cama. Muchas personas que se acostaron anoche bien tranquilos, confiados, se los tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Y algunos caen al hospital y los entuban. Y quedan ya casi para morirse. Y muchas de esas personas no tienen la salvación. Y si tú y yo estamos aquí, es por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios, hermanos. Solo por Él, hermano. Porque nosotros sin el Señor no somos nada, nada. Y estas personas, hermanos, que entran por esa puerta, el Señor dice que no van a caer. Porque entramos por la puerta, la cual es Cristo, nos da la salvación y quedamos fundados en esa roca que es Cristo Jesús. Y nuestra vida no va a caer jamás, porque si fundamos nuestra vida en Jesucristo, no en la religión, no confiando en un hombre, sino en Jesucristo, porque en el momento que fuimos salvados, tuvimos ese encuentro personal con Cristo, le conocimos internamente de corazón, y pusimos toda nuestra confianza en Él. Nuestra vida queda fundada sobre esa roca, la cual es Cristo. Porque muchas personas, y ahí lo dice el pasaje en Mateo, creo que está en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, dice que muchas personas fundan su casa sobre la arena. ¿La arena qué es? La religión, el líder religioso, en sus propias obras, confían en sí mismos. Pero cuando nosotros creímos en Jesucristo, tenemos ese encuentro personal con Él, nada nos puede mover de ahí, hermano. Vienen vientos, lluvias, problemas, pruebas, y vamos a seguir confiando en el Señor. Amén, amén. Vamos a seguir confiando en Él porque nuestra vida está fundada en Cristo. Y una persona así, hermano, ya no disfruta del pecado. Ya no va a disfrutar del pecado. Pecamos, pero nos sentimos mal y nos arrepentimos. Señor, perdóname, yo no quiero seguir viviendo esta vida. Porque a la vez también el Señor nos disciplina y nos sentimos mal y nos sentimos avergonzados delante del Señor. Nos sentimos malagradecidos. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Juan, hermano, por favor. Porque ahora vamos a ver las características de los que estamos en Cristo Jesús. O de los que están o estamos, para los que estamos. Vea el versículo, capítulo 3, 1 Juan 3 y el versículo 9, vea lo que dice. Todo aquel. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, cuando uno peca, ya habiendo nacido de Dios, nos sentimos mal. ¿Cuántos testigos hay aquí de esos? Hablando de testigos. ¿Cuántas veces usted se ha sentido mal por un pecado? Y dice aquí no puede pecar. No es que no pecamos, fallamos, tenemos este cuerpo de carne. Si el mismo apóstol Pablo al principio se incluye, dice estas cosas escribimos para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado tenemos abogado que es Jesucristo. Ahora, cuando pecamos, inmediatamente nos damos cuenta y nos sentimos mal. Y venimos a Dios, Señor, por favor, perdóname, ayúdame a no volver a hacer esto, a no caer. Y no estoy hablando de un pecado de adulterio, fornicación, tan solo una palabra, tan solo
un pensamiento, tal vez le dimos cabida. Detalles que nadie se da cuenta, pero uno sí se da cuenta y Dios también se da cuenta. No estoy hablando de un pecado escandaloso, no. Pecados que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Y uno se da cuenta. Y uno viene al Señor arrepentido. Señor, perdóname, Señor. A solas, en la mañana, en la noche, a la hora que sea. Y uno se siente mal delante de Dios. Amén, amén. Ya no quiero fallarle a Dios. Quisiéramos nunca fallarle más. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando ya tengamos este cuerpo glorificado, cuando el Señor nos llame a su presencia y seremos perfectos entonces. Ahorita no. Pero eso no es pretexto para seguir pecando. Y dice en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y también los hijos del diablo. Aquí está la diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues dice que no es de Dios. No es de Dios. No es del Señor. Pero es bien importante que examinemos nuestra vida. En el capítulo 2, versículo 29, hermanos, dice que estas personas ya no disfrutan el pecado y ahora practican la justicia. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. El que practica la justicia. Practicar la justicia es obediencia a la palabra de Dios. Practicar la justicia es no ser injusto con las demás personas. No abusarme, no quererme pasar de listo con los demás. Eso es justo, ¿verdad? Amén. Practicar algo que pues, no quiero dañar al hermano, no quiero dañar a mi hermano o a mi prójimo. No quiero abusarme, no quiero dañarlo. Quiero hacer lo que es bueno, lo que es agradable a Dios. Y quisiéramos ser perfectos. ¿Verdad que sí, hermanos? O sea, ¿cuántos de ustedes tienen esa experiencia que quisiéramos nunca ya más pecar? Quisiéramos ser perfectos, no fallar, no decir nada que ofenda, no hacer absolutamente nada que daña a mi prójimo. Dice el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabemos que Dios es justo, que Él no hace nada injusto. Sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Estas personas también aman a los hermanos. Amamos a los hermanos en Cristo. Veamos en el capítulo 3, versículo 14. Nosotros, dice el apóstol Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, estas son las características, hermano, ¿verdad que sí? Y una de las características más importantes son estas. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo el corazón, querer ser cumplido, querer ser agradable a Él. Por lo que, hermanos, ¿cuánto no ha hecho Dios? Dios es bueno, mucho, muy bueno con nosotros. Y queremos serle agradables a Él. Y pues amamos a los hermanos también. Dice, nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la razón que él sabía eso? Porque tenía amor hacia los hermanos. ¿Verdad que sí? Amamos a los hermanos, porque dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, aparte de eso, hermanos, una característica bien importante de que estamos en Cristo Jesús es que somos nuevas criaturas. Y dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, ya no queremos continuar haciendo lo que antes hacíamos. ¿Eso es lo que quiere decir? Dice la palabra de Dios, de modo
que si alguno está en Cristo. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. O sea que es una nueva vida, ¿cierto? Hermanos, ¿estamos aquí? Amén. ¿Verdad que es una nueva vida en Cristo? Amén. Y procuramos dejar todo aquello atrás. De hacer ahora las cosas que son agradables al Señor. Amén. Eso es una característica bien importante. Vamos a ver 2 de Corintios 5:17. Yo sé que ya se lo saben de memoria, no importa, vamos a leerlo. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos nueva creación. ¿Y qué es esto? El nuevo nacimiento, nacidos en Cristo, ¿verdad? Y el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios ama a su hermano. El que es nacido de Dios vive una vida nueva y practica la justicia. Esas son las características. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Vamos a regresar a Romanos y luego termino con un pasaje en Mateo. Romanos 8:1, hermanos, por favor. Dice: ahora pues, ¿quién te puede condenar? ¿Estás en Cristo? Amén. A los que estamos en Cristo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, cuidado, porque a veces un hermano que está en Cristo, si lo vemos pecando y nosotros decimos, no, este no es salvo, yo creo. Y ya lo estamos condenando. ¿Cierto o no es cierto? Podemos estar condenando a una persona que Dios no lo condena. Dios lo disciplinará, Dios le dará su disciplina, pero Dios no lo condena porque si está en Cristo. Y ese es el punto importante, que la persona esté en Cristo, porque si está en Cristo, ya no hay condenación. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué anda conforme al Espíritu? Porque el Espíritu de Dios mora en él. El Espíritu mora en él. Tenemos el cuerpo de carne, y el cuerpo de carne es un instrumento que Satanás usa y nos quiere llevar a pecar. Pero recuerden una cosa bien importante, que hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Y tú decides a quién vas a oír, a la carne o al Espíritu. Yo decido a quién voy a seguir. ¿Seguimos a la carne? Dice que si seguimos la carne y tranquilamente continuamos en la carne, dice la palabra de Dios, moriréis. ¿Por qué? Porque entonces es que el Espíritu Santo no está ahí. Si vivimos conforme a la carne, dice, morirás. ¿Por qué? Porque es la carne la que guía tu vida. El diablo está metido ahí, o sea, él es el que está manipulando la situación. Y quiere decir que no tienes el Espíritu porque no te preocupa. Tú vives a gusto, tranquilo en la carne. Y dice, moriréis. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Lo vimos ahorita, ¿verdad, hermanos? ¿Está ahí o no está ahí? Amén. Ahí está. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí. Termino, hermanos, en Mateo. Mateo capítulo 7. Dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, lo que hemos escuchado, lo que Dios nos ha enseñado y las hace, le compararé a un hombre que es imprudente. Prudente, ¿verdad? Un hombre sabio, que edifica su casa sobre la religión, no, sobre Cristo. Edifica su casa sobre Cristo. Roca firme. Desciende lluvia, vienen problemas, tribulaciones, ríos, soplan vientos, golpean aquella vida y no cae, porque está fundada sobre Cristo. Algo bien importante, hermanos, yo he visto y he sabido de muchas personas que eran
entre comillas, cristianos, y después andan en el mundo, pero alababan al pastor. Oh, el pastor aquí, el pastor acá, el pastor allá. Tenían su vida fundada en el pastor, no en Cristo. Tenían su vida fundada en un ser humano, la religión, en el líder religioso. Hermano, Cristo, yo, usted y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra vida en Cristo. Amén. En Cristo, no la denominación. Hay muchas personas que, la denominación. No, hermano. Jesucristo. Jesucristo fue el que dio su vida por nosotros. Amén. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Amén. Y como vimos en la escuela dominical, Cristo murió y resucitó y Él está vivo. Él está vivo y Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Él está aquí. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor. Gracias por este servicio. Gracias por todo lo que usted ha hecho hoy en este día, en esta mañana aquí. Ahora, Señor, ayúdenos a recordar y a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por todo. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.